Inspirados en el espíritu crítico que hace unos días nos leíamos en Luciano Román, le hemos querido llamar ayer y hoy, finalmente no hemos tenido tiempo. Yo arranqué esta mañana con unas preguntas que me parece que deben ser debatidas, siendo que estamos todos repitiendo verdades como si fuesen ciertas y como loros, y no tenemos muy en claro de qué estamos hablando. Por ejemplo, ¿qué factores intervienen en el desarrollo de una pandemia, además de la biología y el murciélago? ¿Cuántos factores? El medio ambiente, la demografía, el urbanismo, el comportamiento social, la sociología, la genética. ¿Puede un modelo matemático predecir el funcionamiento de una pandemia? Fíjense, por ejemplo, el caso de Italia, ¿no es cierto? Muy afectado el norte, todo el mundo imaginaba que Nápoles iba a caer derrumbado como en la época del Vesubio, y obviamente eso no pasó. Fíjese el caso de Mónaco, por ejemplo, que es un lugar que está atestado de gente, ¿no? Es el lugar del mundo, no sé si es el primero o el segundo, donde vive más gente por metro cuadrado. 90 casos. Mirá. A 1 hora y cuarto de Milán. ¿Se puede regular el comportamiento de una sociedad con un código QR? No. Bueno, ¿qué derivaciones tiene una cuarentena que en algún punto alcanzó a confinar a 3.900 millones de personas? Por supuesto, ya no ocurre eso. ¿Por qué cada vez que aparece un hombre como el doctor italiano que comentábamos temprano, que no está en una oficina de un burócrata, sino está en el frente de batalla en un hospital, y dice, che, esto va mucho mejor, y automáticamente le dicen de todo, ¿no? Sí. Me llama la atención, hay un montón de elementos acá que me parece que merecen ser discutidos, que van a ser discutidos, tanto respecto del origen de esta historia como de la respuesta que el mundo le dio. Hay una sola cuestión que está fuera de discusión, creo yo, que es que la ausencia de una respuesta multilateral, seguramente determinada por la impronta política de las personas que manejan el mundo, Trump, Johnson, yo qué sé, Bolsonaro, etcétera, obviamente obturan cualquier noción de una respuesta multilateral a un problema de carácter global. Pero sacando eso, que está claro que no pasó, digamos, el resto, estaría muy bueno discutir, ¿no es cierto? Sí. Qué fue lo que hicimos en el mundo con lo que estamos viviendo. En el caso argentino, por ejemplo, ¿estamos en presencia de qué? ¿De una tragedia o de algo bastante moderado? ¿Qué cuenta ha sacado el ministro Goyán para sugerir antes de ayer que en 15 días íbamos a ver los cadáveres apilados? Entonces no lo sé. Entonces todos repetimos, como todo el mundo repite, entonces claro, dice, viene Kicillof y te enchufa la cuarentena, donde no puedes salir a la vereda, ¿no es cierto? Y la vereda, se me ocurre, debe ser el lugar más sano del mundo, seguramente más que un geriátrico, o incluso que un hospital. Y ni hablar que el subte, obviamente. Entonces me parece que está buenísimo. Me hubiera gustado tener mucho más tiempo para conversar con él. Escuchar un ratito al doctor Pablo Goldschmidt, que es un virólogo argentino que está en Francia, y que le quiero hacer algunas preguntas sobre el tema. Es un enorme gusto para mí saludarlo y agradecerle muy especialmente a Pablo que nos atienda esta mañana desde Mónaco, justamente donde él está ahora. Hola Pablo, un abrazo, muy buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo le va? Marcelo Longobardi, aquí en Radio Mitre, en Buenos Aires, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué nos podría decir, Pablo, del estado de cosas hoy a nivel global respecto a la pandemia? ¿Estamos en qué instancia? Estamos en una monotemática en la cual un virus respiratorio ocupa todos los medios de comunicación, todo el saber médico, todo el saber científico, y que desgraciadamente los epidemiólogos o algunos que dicen que son por ahí, no sé, ciertos infectólogos han ocupado hasta el espacio político, y el poder político se vio obligado de tener que moverse en función de lo que ciertos expertos le indicaban, sin que los expertos tengan evidencia de lo que estaban diciendo, pero teniendo miedo. Entonces el miedo de ciertos peritos internacionales es el que hizo que las instituciones, con ese miedo y con modelos que ahora se muestran, que en vez de por ahí medio millón de víctimas en un país estén en 50.000, o que las cifras se vayan dividiendo
ese miedo de los peritos, que además era palabra santa y no se podía discutir, bueno, salvo alguna disidencia que fue la mía, ese miedo hizo que, bueno, el poder político haya tenido que responder. Ahora usted fíjese que si el poder político nos hace cuarentena, es cómplice por ahí de la muerte. Si hace cuarentena, es cómplice de una crisis económica. Hasta ahí parece que la cosa fuera blanco y negro. Sí, muy se cierra, binaria. no se cierra. Pero está mal las dos cosas. Pero además, el año pasado se suicidaron en Francia 50.000 personas porque no conseguían trabajo. O sea, en las pruebas que tiene el Ministerio de cuanto de denuncia de suicidios por no conseguir trabajo y por la desocupación, eran 50.000 personas. Este año no se sabe. Entonces, se piensa que va a haber mucho más, que el efecto secundario de la cuarentena va a influir en el número de gente que está deprimida, en el número de gente que no consiguió trabajo y en el número de gente que trabaja en ciertas instituciones, en ciertos negocios unipersonales, o los mozos, o en los hoteles, o en el turismo, que no cobran. Entonces, el problema de una infección respiratoria, que estamos todos de acuerdo que los virus respiratorios son complicados, que matan 50 veces más personas que tienen más de 60 años, nadie lo niega. Un virus respiratorio que en el año 2017 y 2018 producía neumonía, que se llamaba en ese momento influenza, y este año se llama corona, todo eso ya lo sabíamos. Este año, si es mucho peor o no es mucho peor, todavía es temprano para decirlo, pero ¿cómo es posible que cuando hubo 11.000 personas que fallecieron en el mundo sin prueba definitiva, alrededor del 16 de marzo, se cierra el mundo por primera vez en la historia? ¿Qué pasó? ¿Qué poder se le dio a los que están haciendo matemáticas o bioestadísticas para que decidan sobre la vida y el trabajo y los proyectos de la humanidad? O sea que la medicina, ni siquiera la medicina, pero ciertos modelos estadísticos que ahora se probaron que estaban mal y que desde hace mucho tiempo, desde el principio cuando empecé a mirar lo que hacía el Imperial College, yo digo, acá se equivocaron. Por suerte, la prensa de la Argentina lo tomó en cuenta y muchos colegas lo reanalizaron y se dieron cuenta que había error. Bueno, no va a haber 200 millones de personas que fallecen en el mundo. Va a haber muchos. Probablemente hay 600 o 700 mil, que tal vez sean los que hubo en el 2018. Entonces, primero, el modelo que hicieron asustó. Asustó tanto que el poder político hizo que la gente se quede en la casa. Porque tenían, el principio de precaución era proteger a la población. De nuevo, no era el poder político el que hizo el error. El error venía de los pseudos peritos. Ahora, usted tiene esa gente que se quedó en la casa, tiene esa gente que falleció y que el número de muertos es más alto que en el 2019. Pero cuando uno mira el 2018, no es tanto mayor. Y si empezamos a hacer historia, en el 2005, por ejemplo, hubo mucha más gente que falleció de problemas de neumonía respiratoria que ahora. Lo que significa que todo depende cómo uno mide las cifras. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a usted que en Suecia hubo mucha más gente por millón de habitantes muerta que en Noruega y en Dinamarca, ¿sí? O sea, Suecia no hubo confinamiento. Entonces, depende cómo usted lo analice. Usted me dice, sí, los suecos son totalmente inconscientes porque la gente se murió y hubo más muertos. Pero si yo miro con respecto a Francia, a Italia, a España y a otros países que tuvo confinamiento, hubo menos en Suecia. Entonces, ¿cómo yo le presento las cifras? Yo con eso le doy miedo o no le doy miedo. Claro. Y el único miedo que transmiten mis colegas no es el miedo a la enfermedad, a curarse o a estudiar, es el miedo a la muerte. En televisión están dando 24 horas al día en todos los países del mundo muertos. Nos están confrontando permanentemente a la muerte. Entonces, una sociedad que está aterrorizada, un poder político que quiere cuidar a su gente, ¿qué hace? Hace lo máximo para cuidarlos. Pero, de nuevo, el error no viene de querer cuidar a la gente, el error viene de la gente que ocupó toda la escena con cálculos mal hechos,
que crearon pánico. Ahora, hoy es el primer día de desconfinamiento, por ejemplo. Sí. Entonces yo salí a comer, se puede comer afuera, solamente en lo que llaman en las veredas y en las terrazas, todavía en los restaurantes no. La gente está con máscara y los mozos andan con 1 metro para que de mesa a mesa haya 1 metro. Yo no sé si esto es la prueba que tienen, que si uno está a 1 metro o no está a 1 metro, se va a enfermar o se va a morir o va a matar a una persona mayor. Pero crearon tal situación que todo ser humano es mi enemigo que me puede matar. Y yo soy el que puede matar a todas las personas mayores de mi edificio y de mi cuadra. Entonces fíjense lo que ha hecho esto. Nos ha hecho culpable potencial de crimen. Entonces, desde un punto de vista sociológico, es gravísimo. Justamente el Colegio de Farmacéuticos de la capital, en Buenos Aires, organiza el sábado, si usted quiere, con mucho gusto podrá estar, un seminario que yo voy a dar que se llama Microbiología Social. Porque creo que el COVID por la primera vez permite poner sobre el tapete que los microbios no solo afectan al individuo, pero que hay una microbiología de la sociedad. Se sabe lo que pasó con la peste, con la pseudogripe española, con el HIV, y esto es interesantísimo como fenómeno. Yo no niego que es difícil para la gente mayor que está en terapia intensiva. No niego que la gente diabética descompensada tenga problemas, no niego que la enfermedad sea contagiosa. Claro, obvio. Pero cuando usted tiene 90 o 99% de gente que se cura de su síndrome gripal con tos, que puede ser muy intensa, uno se pregunta si hay que parar al mundo. Entonces me quedan esas preguntas, que las tengo desde enero. Bueno, nos quieren cuidar, pero esta es la manera de cuidar. Yo lo dudo. Pablo, permítame una pregunta sobre la Argentina. Argentina tiene hoy confirmados algo más de 17.000 casos y unos 5.000 y pico de personas que han sido ya, lo llama ahora en el lenguaje moderno, llama recuperadas, ¿no es cierto? Como si se hubieran ido a alguna parte, ¿no? Y en Argentina está muy complicado caminar por la calle, ¿no? ¿Qué diría usted frente a eso? Yo no sé, primero si hay 17.000 positivos sobre cuánta gente que fue testeada. 100 y pico de mil personas. Perfecto. Entonces, le paso el problema exacto. es este. Primero, le paso el dato justo. Nadie sabe. Pero bueno, después, los test tienen qué especificidad y además qué sensibilidad tienen, porque ese test de PCR o el test que se hace a temperatura constante, a veces da y a veces no da, tiene 20% de margen de duda. Pero bueno, supongamos que sí, que hubo 17.000 personas que se infectaron. Sí. A mí me parece muy bien que se haya hecho. Ahora, cuando usted divide el total de testeados con síntomas sobre el total de casos graves, bueno, vamos a compararlo con lo que fueron otros años y no lo podemos comparar porque nunca se hizo. Entonces, ¿es más grave? ¿Es peor? No sabemos. Entonces, ¿por qué asustar tanto? ¿Es una enfermedad respiratoria viral? Sí. ¿Es una enfermedad que cursa con problemas inflamatorios y de coagulación? Sí. ¿Los virus respiratorios pueden ser neumonía viral muy grave en ciertos individuos? Sí. La predisposición genética y familiar hace que el reactoma, hace que haya gente que se infecte más que otros, hace que reaccione más, que tenga más reacción inflamatoria y más coágulos. Eso lo sabemos. Ahora, esto es dramáticamente mucho peor que lo que se conoce o que lo que vino o lo que va a venir, no lo sabemos. Lo único que podemos decir es que se creó una situación en la cual no hay posibilidad objetiva de una línea de base comparativa. Ante eso y ante el miedo, se optó por vivir asustados. Argentina tiene, Pablo, 164.000 testeos realizados y una cifra de 556 personas fallecidas, y estamos en cuarentena desde el 20 de marzo y vamos para cumplir unos 80 días bajo diversos niveles de cuarentena, sobre todo en la zona metropolitana, y hemos confirmado 17.000 casos, ¿no? O sea que hay 500 personas que fallecieron. Exacto. Yo quisiera saber cuál es el porcentaje de neumonías anuales que hay a virus, y no se puede saber porque por ahí la neumonía neumococo, que es en la bacteria, uno lo puede más o menos tener datos.
pero la gente que falleció de neumonía viral en otros años no se sabe. Entonces es un valor aberrante, enorme y mucho más alto. No lo podemos decir porque no era de obligación, de declaración obligatoria. Entonces, ¿qué sentido tiene asustar a todo un país, a todo un continente, a todo un planeta, cuando no tenemos línea de base? Cuando lo más fácil es decir, como se transmite por la saliva, por la tos, no se puede salir sin máscara, protejamos a los vulnerables y dejamos a los otros que vivan protegidos, pero no encerrados. El problema es el encierro, no es las precauciones. Es necesario este encierro absoluto y es para mí una pregunta que no tengo respuesta, porque para mí lo que se sabe es que los países que repartieron máscaras cuando empezaron los primeros casos tienen 10 veces menos casos que los que repartieron máscaras cuando empezó el confinamiento. Por ejemplo, el sudeste asiático, si tiene 100 casos, Francia tiene 1000, Italia 1500 o 1600. ¿Por qué? Porque en el sudeste asiático la gente tenía máscaras que los protegían desde el primer día. Y si tomaban subte colectivo, tenían máscaras. Entonces, la máscara no es la solución, no protege de todo, pero da la prueba de que es mejor que nada. Y a lo mejor es mejor que quedarse encerrado, porque se sabe que en el confinamiento cerrado hay más transmisión viral. Entonces, por ejemplo, hoy se puede salir a comer afuera únicamente en la vereda o en las plazas, en Mónaco y en Francia. En los restaurantes no. Y dice que dentro de 2 semanas van a decidir. ¿Pero sobre qué base? No hay ninguna base científica. Son peritos que ayudan a hacer decretos. Y la municipalidad saca decretos todos los días. La gente asustadísima, la gente mayor asustada. No sé, en el hospital que yo trabajaba, por ejemplo, usted sabe que hay ciertas personas que tienen diabetes, que están mal compensados, entonces hay que hacerle fondo de ojo cada 6 meses. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia a veces hace que en la retina haya vasitos chiquitos, microvasos que sangran. Entonces, cuando uno va al control del fondo de ojo de un diabético cada tantos meses, que cada 3 o cada 6, si ve que hay una gotita de sangre, con el láser le cauterizan eso. Me comentaban los chicos, colegas, los residentes que yo tengo, que la gente que llega ahora, después de 2 meses y medio, llega ciega, porque por miedo que tuvieron, no aparecieron en el hospital. Entonces llegan ahora con la hemorragia y con la retina arruinada. Entonces, este es uno de los efectos secundarios. Otros son los suicidios, otros la gente que no se hizo la quimioterapia antitumoral, otros son los chiquitos discapacitados que no tuvieron la reeducación, por ejemplo, con los ortofonistas. Hay un montón de efectos. Por eso yo digo, hay que proteger a la gente, sí. Pero la solución es el encierro o es la protección razonada y discutida. Ahora, claro, cuando vienen esas especies de imposiciones desde Ginebra, del OMS, con ese susto que le crea al poder político y al poder sanitario, el poder sanitario lo que quiere es cuidarnos, es cuidar al pueblo. Y para cuidarlo hace lo que le dice la institución internacional. Entonces, de vuelta, lo que haga el poder político siempre es criticable, pero yo no lo quiero criticar. Yo pienso que están haciendo lo que le dice la institución internacional. Y el único que se rebeló fue el gobierno sueco, que desde el principio dijo, hace falta una conciencia popular y hace falta protección de los vulnerables y que todo el mundo se ponga máscara. Todo lo demás, yo no sé hasta dónde hizo prueba de real eficacia. No lo sé. Si alguien lo sabe, sería bueno que lo publique y que lo diga. Pero hay otro problema. No hablamos de la polio, de los problemas de la vacuna, no hablamos de los problemas que están habiendo de Leishmania en Argentina, no hablamos de nada en este momento. Nadie habla de tamizado de cáncer y chicas, nadie habla de nada. Esto ocupó todo el espacio, nos está ocupando en este momento del tiempo, cuando hay otro montón de situaciones que tenemos que ayudar a resolver. En virología hay muchas cosas. Este es un problema de un virus respiratorio y todos los otros, ¿me entiendes? Y a mí lo que me preocupa desde enero, que lo estoy diciendo, es que el pánico que se generó invadió todo el espacio y no hubo lugar para nada, ni siquiera para pensar. Estamos escuchando al doctor Pablo Goldschmidt, que es un virólogo argentino muy destacado y que para mí ha sido un privilegio escucharlo, y lo voy a convocar seguramente, si él nos lo permite, para seguir conversando pronto. Pablo, le mandamos un abrazo y muchas gracias por atendernos.
no tiene por qué, y ojalá esto pueda aclararse un poquito. Yo pienso que hay argumentos para todo y hay que discutir argumentos, y lo que dije la vez pasada es que cuando una persona expresa algún tipo de argumento y alguna evidencia científica, alguna evidencia, hay que discutir el argumento y no hay que discutir al individuo. Y el problema que hay muchas veces es que se ataca al individuo y no se pone en tela de juicio lo que el individuo dice. Entonces, yo con muchísimo gusto estoy abierto a el intercambio de ideas, porque todos nos enriquecemos con las diferencias. Cuando yo encuentro a alguien que piensa distinto que yo, lo que él piensa me puede enriquecer. Y ojalá todos podamos crecer pensando distinto. Eso es mi concepción de esta situación, porque no me parece que esta especie de pensamiento dominante que ha hecho una institución internacional que controló a 3.000 millones de personas asusta. El doctor Goldschmidt. Gracias, Pablo. Un gran abrazo. Un buen día allí en Francia. Que le va bien. Hasta luego.